ya en el aire a Federico. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien. Lindo día encima hoy, ¿no? Espectacular, la verdad que sí. Hermoso. Bueno, Federico, nos habían quedado varias preguntas, de las cuales algunas pude mandarte, otras las tengo acá, cuando vos vayas contando yo te las voy a ir pasando, como para que vos nos contestes. Antes de contestar algunas preguntas, tuve una pregunta que me llamó muchísimo la atención y me dijo, que creo que está dentro de las preguntas, pero la voy a hacer más, más personal. Digo, tengo una amiga, esto es así, que tiene brotes a cada rato. Estos brotes que tiene a cada rato la amiga de mi amiga, digo, son controlables, se pueden controlar. Recordemos en la audiencia que estamos hablando de los brotes psicóticos porque hablamos la semana pasada de lo que había pasado con Chano Champertien. Perfecto. Ahí, hablando de esos brotes, no un brote tan así como, bueno, voy con el cuchillo, mato a alguien o me saqué, pero esos brotes, ¿son normales? ¿Son tratables? Bueno, me parece que es para centrarse en la palabra brote, ¿no? Es algo que puede irrumpir en cualquier momento en cualquier persona, ¿no? Muchas veces de personas de las que menos se podría haber esperado, ¿no? Habría que ver, digamos, habría que escuchar en todo caso a la amiga de la chica que te escribe. Claro, porque... muchas veces... Sí. Ajá, dale. No, porque claro, ¿qué tipo de brote? Porque, a ver, estamos hablando... Ella me decía, no, te tira todo, te rompe todo. No, pero ¿cómo te rompe todo? O sea, por eso era la pregunta. A ver... Federico, todos nos sacamos y rompemos todo en algún momento. Digo, no romper cosas importantes, digo, rompemos la guinda con nuestros ataques. Digo, eso es muy normal. Ahora, no sé si tan normal, lo digo yo, pero digo, todos nos sacamos alguna vez por algo. Por ejemplo, saco esto de tema, me pisó un caballo, ¿sabés lo que hice? Le pegué al caballo y no debía haberle pegado, estaba mi hijo arriba. Digo, todos nos sacamos por algo y no es un brote. Claro, como cuando nos salimos de nuestros cabales. Claro. Es decir, que bueno, una escena nos pone en cierta incomodidad y nosotros reaccionamos de un modo que a lo mejor uno después se queda pensando no fue lo más adecuado. Totalmente. Bueno, muy bien. Pero en el brote psicótico estamos hablando de un brote, digamos, que tiene sus peculiaridades, porque es cierto que a cualquiera nos puede pasar también que lo que decíamos, ¿no? Uno, bueno, me pisó el caballo, entonces yo le devolví con una trompada, después dije, no lo debería haber hecho. No, claro, totalmente. No, eso se entiende. Sí. Pero bueno, el brote psicótico tiene la particularidad de que la persona escucha una voz. Se me ocurre ahora de alguna película, por ejemplo, ¿has visto Spider-Man? Se me ocurre decirte ahora. Ajá. Bueno, ¿recordás un enemigo, el Duende Verde? Claro, ¿Te totalmente. suena? El que iba en la patineta. Bueno, en la exactamente. Bueno, en la película se muestra como Osborn, no me acuerdo, Norman Osborn, ajá. Es el hombre que después termina encarnándose en el Duende Verde. Sí. Eso está muy bien mostrado en la película. Claro, él está en su casa, más bien en verdad. una mansión, y de repente escucha una voz que se ríe. Sí. ¿No? Sí. Y cuando se mira en el espejo, en vez de encontrar a Norman Osborn, se encuentra con el Duende Verde. Sí. ¿No? Que es ni más ni menos que él mismo. Sí, entonces ahí se ve, digamos, como muchas veces en la psicosis vemos algo de paranoia y de esquizofrenia al mismo tiempo. Ajá. Digo ahí lo de la esquizofrenia porque decir esquizofrenia es decir esquizofrenia, vale decir mente dividida. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, muchas veces en el campo de la neurosis nos aparece de este modo. Como yo, que soy una persona tan tranquila,
¿no? Sí. En cambio, en las esquizofrenias vemos justamente que aparecen dos personas distintas en la misma. No sé si contesto bien por ahí, pero entonces, la cuestión del brote psicótico sería esto, digamos. Hay una cuestión muy en particular que irrumpe en la vida de la persona, y es que escucha una voz. Es decir, hay otro que le habla. Claro, exactamente. Y entonces, empiezo con algunas preguntas, Federico, ante esto. Chicas, no me llamen, manden el coso y después yo se los anoto. Bueno, ¿desde cuándo me puedo dar cuenta que esto es psicótico? ¿Desde qué momento? ¿Hay algún quiebre en el cual vos decís, bueno, acá me estoy dando cuenta, esto es... Acá esto ya deja de ser, bueno, algo que le pasó una vez como a mí, me pisó el caballo, digo, reaccioné. Cuando deja de ser una reacción y pasa a otra cosa, ¿hay algún momento en que uno dice, bueno, esto ya se transforma en algo peligroso? Bueno, la noción del peligro es difícil porque mucha gente, digamos, psicótica, vamos a decir así, no quiere decir que una persona sea psicótica ha quedado por fuera de todo lazo social. Muy por el contrario. Muchas veces sí. ¿No? Entonces hay que recurrir a diferentes estrategias, como por ejemplo la sedación del paciente. Es decir, se lo medica para, bueno, dormirlo y después ver si de a poco vamos pudiendo reconstruir su lazo social con el mundo. Claro. Un caso mucho más extremo fue justamente el de Chano. Claro. Para recurrir también a otra película, tenemos Una mente brillante. Ay, ¿te acordás sí. que al matemático Sí, se sí. le aparecían, digamos, estas diferentes personas? Sí, totalmente. Bueno, entonces, digamos, la idea del brote psicótico es, a cualquiera de nosotros nos podría pasar que de repente vaya a saberse el motivo, porque el motivo siempre se sabe a posteriori, deliramos, ¿no? Podría pasar que tengamos una alucinación. Claro. Pero muy distinto es cuando esto se establece ya como algo, vamos a decirlo así, que queda instalado en la personalidad. Viste que el matemático de Una mente brillante, él de continuo ve a estos perseguidores. Sí. Pero Claro. su relación cambia, Es verdad. ¿no? Entonces, muchas veces hay que ver, a lo mejor, digamos, ese otro que se le aparece al paciente paranoico, muchas veces se presenta como un perseguidor. Muchas otras se presenta, bueno, se puede cambiar el lazo. Claro. No solamente ser un perseguidor, ¿no? Entonces, ante la pregunta de cómo puedo saber que determinada persona está en un estado psicótico, vamos a decirlo así. Bueno, ¿por qué dice o por qué habla de alguien que le está hablando? En ese sentido, el psicótico siempre te dice la verdad. Ajá. ¿No? Claro. Entonces, por ejemplo, yo un día llego a la casa de un amigo, golpeo la puerta y le empiezo a contar una anécdota. Y él me dice, shh, habla más bajo que el señor que está en la habitación te puede escuchar. Bueno, entonces ahí uno ya dice, Claro. ¿qué señor si vos vivís solo? Sí, es verdad. Sí, ahí vamos. Claro, no, la película es Una mente brillante, es la de Kurt Russell, por las dudas para la gente que está ahí escuchando. Está muy buena, tenés toda la razón del mundo cuando citas la película. Sigo con las preguntas por las dudas. ¿Cómo se trata desde la psicología, no desde la psiquiatría, un brote como este? A ver, quiero decir una cosa. Cuando Chano despertó, los médicos pasaron una noche bastante complicada por sus delirios. Esto lo dice Infobae, no lo decimos nosotros. Entonces, ante esta situación, porque seguramente a él lo asistieron, además de los médicos, un psicólogo y un psiquiatra. ¿Cómo se trata este tipo de cosas desde la psicología? Bueno, en primer punto hay que escuchar al paciente como se hace con cualquier paciente, independientemente de si sea psicótico, neurótico o perverso. ¿Sí?
la indicación, digamos, en ese sentido es tomar al pie de la letra lo que el paciente está diciendo. Esto quiere decir, por ejemplo, qué sé yo, si una persona nos habla de su perseguidor, supongamos, qué sé yo, el hombre de traje me quiere matar porque tal cosa, bueno, uno en ese sentido ayuda a que el paciente siga hablando, es decir, que con su delirio, que es ni más ni menos que un parche que utiliza para reconstruir su nexo con la realidad, que el paciente pueda seguir hablando de eso sin desmentirle, ¿no? Es decir, lo que usted dice no es cierto. Bueno, ese no es un modo conveniente, porque además es el mejor modo posible de convertirse uno mismo en el perseguidor. Claro. ¿No? Entonces, usted me dice que esto no es cierto y usted va a ser el que me termine tendiendo una trampa y me termine entregando al hombre de traje. Claro, totalmente. Por ejemplo, se me ocurre dar un ejemplo así. Perfecto. Bueno, lo hablábamos recién de algo que nos había mandado Florencia, de que su hermana se alteraba continuamente. Ella decía, mi hermana todo el tiempo se altera, continuamente. ¿Esto es un inicio o puede ser que sea así nomás? Claro, por eso insisto en qué sería una alteración. En ese sentido, digamos, la recomendación es siempre consultar con un especialista en el tema, ¿no? Yo, por supuesto que lo que más sugiero ahí es un analista, un psicoanalista. Claro. ¿Sí? Digo esto porque a veces es preferible no creer que uno entiende tan bien esto, es decir, preguntar, ¿no? Porque vos fíjate que nosotros dicen, mi hermana se altera todo el tiempo. Bueno, lo mismo podríamos decir de un niño, lo mismo podríamos decir de un papá o de un abuelo enojado. Entonces, más bien la cuestión va por interrogar, digamos, ¿qué quiere decir que su hermana se altere? Claro. Digamos, como un paso mínimo para poder empezar a trabajar en la cuestión. Exactamente. Estaba mirando la otra pregunta y digo, me la cruzo para mí también. No sé quién hizo esta pregunta, pero dice, ¿cómo tratamos nosotros, que no somos ni psicólogos ni psiquiatra, a una persona desbordada? Digo, a ver, lo cruzo para mí también. Veo una persona que está sacadísima, era lo que vos explicabas recién, de no llevarle tampoco la contra, pero digo, ves una persona sacada, tampoco es que una persona con un arma, porque ya ahí sería otro el tema, pero una persona que está desvariando, sacada, y sabemos que podemos hablarle y calmarla. ¿Cómo la calmamos? ¿Cómo tratamos a una persona así, Federico? Bueno, pero ¿cómo hacemos para saber si uno puede hacer eso realmente? Claro, es lo que yo pregunto, porque viste que como yo no sé nada, yo pregunto. No, bueno, claro, pero muchas veces me parece que lo mejor que uno puede hacer es pedir ayuda. Claro. Digamos, son temas complicados, me parece, como para que uno pueda decir, bueno, si su hermano, si su novio, la persona que fuera, se altera o tiene un brote psicótico, usted haga esto, esto y esto. Claro. A lo mejor sí se podría hacer si esto lo estuviésemos hablando en una consulta de análisis, es decir, si estuviéramos en una sesión. Claro. ¿No? Porque se puede escuchar, se puede hacer un planteamiento al respecto. Claro. Hay alguien, no sé quién, porque le puse el no molestar, que acá me dice, está bien, cuando la persona, no sé, ¿te perdimos? No, ¿me está escuchando? ¿Me escuchás, Federico? Sí, te escucho, te escucho. No, está bien. Me pone, cuando una persona empieza a decirte, no, pero si está azul el tiempo, no va a llover, y vos sabés que está lloviendo, digo, la persona cuando empieza a desvariarse, a irse, como me dice él, se va,
tiene esos momentos que se va, que te grita, que te trata mal, y vos le decís algo y no quiere. Y nosotros estamos pensando, no sabemos qué hacer, porque el psiquiatra no medica y queremos hablar con los psicólogos. A ver, ¿qué les decimos? ¿Qué le podemos decir a esa persona? Que consulte con el psicólogo, claro. ¿Y cómo haces para llevar a la persona? Porque están los familiares pueden consultar, pero ¿cómo haces para llevar a la persona que desvaría, que te dice una cosa hoy, mañana te dice otra, vos le decís algo y te trata agresivamente? Esto lo digo yo, no me lo dicen las personas, ¿no? Lo digo yo. Te trata agresivamente. ¿Cómo haces para que una persona así logre ir al psicólogo o a un psicoanalista? Porque el psiquiatra te medica, Bueno, perfecto, estás calmado, pero después se te va la medicación, como le pasó a Chano. A Chano, los psiquiatras, ¿qué hicieron? Lo medicaron, dieron un informe, se fueron a su casa. Cuando despertó, necesitaron a los psicólogos, porque el muchacho estaba exaltadísimo y otra vez no se lo podía sedar. Me explico lo que estoy diciendo, ¿no? por supuesto. Bueno, me parece que hay que tener en cuenta que a lo mejor no se logre. Es decir, que se le insista mucho en que vaya y la persona se rehúse completamente y bueno, la cosa no funcione. Me parece que se puede sugerir. Claro. Muchas veces lo que hacen otras personas, que me ha pasado, ¿no? Bueno, que me llama una persona y venga a comentarme, supongamos, la situación de su hermano. ¿No? O muchas veces, qué sé yo, me dicen, voy a ir con mi papá, por ejemplo, porque entre los dos queremos contarle lo que está sucediendo con mi madre. ¿No? Entonces, eso muchas veces se hace y de algún modo, por la vía del discurso de la persona que habla, bueno, se puede a lo mejor tratar de construir una determinada estrategia. Es algo posible. Muchas veces resulta que, bueno, la persona de la cual estemos hablando no quiera venir al consultorio. Que además muestra que, bueno, cuando una persona no se quiere tratar, el análisis ahí es inaccesible. Lo mínimo que se necesita es que la persona se dirija al analista para que un psicoanálisis funcione. Claro. Esto es una pregunta mía. Siempre cuando hablamos de un brote psicótico estamos hablando de que está relacionado, porque vos sabés que escuché hablar, por ejemplo, a gente que conocía, y vuelvo al tema de Chano, de su altanería, y en este caso digo, la altanería y la esquizofrenia siempre van de la mano de esta mente dividida que hablamos nosotros. ¿Va siempre de la mano el brote psicótico con la esquizofrenia y la altanería? Bueno, digamos, es un rasgo altamente notorio de las psicosis, el rasgo del narcisismo. Lo cual no quiere decir que todas las personas que parezcan narcisistas sean psicóticos. Claro. Pero bueno, justamente, digamos, los dos rasgos que caracterizan a las psicosis son el extrañamiento de la realidad común y el delirio de grandeza. Claro. Viste que, bueno, cuando aparece caricaturizado en películas o libros, viste que siempre hay uno que se cree Napoleón. Sí. Siempre hay uno que es Napoleón Bonaparte. Sí. Bueno, entonces ahí aparece, por ejemplo, lo que es el delirio de grandeza. Pero bueno, después, digamos, respecto a... porque, digamos, también es cierto que es muy posible que las psicosis se desaten o se desencadenen cuando la persona se encuentra con una demanda que de algún modo lo supera. ¿Sí? Entonces, el caso emblemático en Freud es el de el presidente Reber, es decir, un tipo de unos 40 y tanto de años, ¿no? Que es elegido para ser presidente de un tribunal, ni más ni menos.
¿no? Un tipo que, a pesar de su juventud, porque era sumamente joven, digamos, para acceder a ese lugar, bueno, se lo considera lo suficientemente capacitado para ello, y entonces se lo elige. A él lo eligen, supongamos, un 8 de octubre. Uh-huh. Para el 13 de octubre el tipo estaba hecho pelota. Ay, Dios mío. Es decir, él deliraba con que justamente su anterior psiquiatra, porque él había tenido un brote anterior, uh-huh, y Dios lo perseguían. Claro. Pasado un tiempo, él de algún modo, este modo delirante de relacionarse con el mundo, a partir de ahí se mantuvo para siempre en él, digamos, su personalidad quedó ligada a ello, ¿sí? Uh-huh. Pero él, y también ahí con su delirio de grandeza, se quedó con esta idea. Él decía, yo voy a ser la mujer de Dios, porque obviamente Dios lo perseguía para abusar sexualmente de él. Este era su primer momento de delirio. Uh-huh. Y después, de algún modo, cuando él logra mejorar esta relación con su perseguidor, la frase le queda así: voy a ser la mujer de Dios para parir hijos de él y devolverle al mundo la bienaventuranza perdida. ¿No? Entonces uno dice, bueno, pero sigue en un delirio galopante. Claro. Bueno, por supuesto que sí, pero al menos con eso puede seguir relacionándose con el mundo. Es decir, desde ya que está, digamos, por fuera del discurso más o menos compartido que tenemos entre todos, ¿no? Porque seguramente a todos nos parecería una rareza que alguien diga, voy a tener muchos hijos de Dios para devolverle al mundo todo lo bueno que ha perdido. Claro, es verdad. No, bueno, todos nos damos cuenta, me parece que eso es un delirio. Sí. Sin embargo, la persona con eso puede seguir viviendo tranquilamente, al punto tal que él es internado en un psiquiátrico y siendo abogado, él mismo se ordena su propia defensa y termina saliendo, siendo muy bien defendido por sí mismo. Ay, Dios mío, sí. Y así hay un montón de casos que podríamos seguir nombrando y un montón de cosas que podríamos seguir preguntando. Yo creo que nosotros contestamos por lo menos lo que teníamos, contestamos, fuimos claros. Si es necesario vamos a volver a hablar del tema. Me vinieron a la cabeza un montón de películas un poco relacionadas con esto, pero agradeciéndote siempre el tiempo y lo claro y preciso que sos, Federico, para explicar las cosas, porque muchas veces se nos hace difícil algunas cosas para entender, más que nada cuando escuchamos, porque escucha a una persona de 10 años y lo entiende, y escucha a una persona de 60 y lo está entendiendo. Así que te agradecemos muchísimo, Federico. Era un tema y es un tema atrapante para hablar, porque es algo como muy común de todos los días y tampoco no tan común que pase. Entonces estamos ahí en esa barrera de que decimos un brote lo puede tener cualquiera y después decimos no, ojo que es peligroso decir un brote lo puede tener cualquiera. Muchísimas gracias, Federico. El martes te vamos... Bueno, yo le dejaría ahí y si te parece lo retomamos la próxima. Claro, el martes te vamos a estar molestando de vuelta. No es una molestia, para nada. Bueno, gracias, Federico. Bueno, Vanessa, te mando un saludo.